Hey, ¿qué tal estáis, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 21 y sí, como estáis viendo, hoy os traigo otro SBC. Ya sabéis que tenéis que estamos subiendo todos los de híbrido, los tenéis abajo en la descripción. Tenéis también el truco de la lealtad, aunque en este caso no lo necesita. Y también tenéis abajo un sobre de si merecen la pena todos estos híbridos. Os recomiendo que lo veáis antes para ver si ganamos monedas. Restaremos todo lo que hemos gastado y sumaremos todo lo que vendamos, ¿vale? Lo tendréis, esto yo lo estoy grabando el martes, también tened en cuenta que variará un poco el mercado, aunque no creo que mucho. ¿Vale? Vale, 5.600 monedas este SBC. Es el último híbrido de Liga de País. A las monedas que sumemos habrá que sumarle estas 13.000 monedas. Es el del desafiador y no necesita lealtad y es bastante sencillo, la verdad. Así que vamos a decirlo. Empezamos por Boadu, Santimina, Danjuma Grönveld. Menudos nombres. Ahí arriba a la derecha veis el precio por el que lo he fichado. ¡Ah! Bueno, ahora os digo una sorpresa que creo que os va a gustar. Ya no lo voy a cortar por el spam. Rosario, Melero, Bryce Méndez, Malacia. ¿Malacia? Bueno, buen lateral, ¿eh? Biergeber, Postigo, Hugo Mayo y Pat. Lo mandamos y nos da un sobre de mezcla de jugadores únicos. Es decir, mínimo 2 jugadores oro únicos como si fuera una mejora. Deciros que con el spam que voy a subir roleplay. Hemos entrado con un amigo en el server de Infames RP de GTA Roleplay, así que tendréis en el vídeo, joder que lagueado va esto. Eh, tendréis en el canal GTA Roleplay en el server donde juegan Auronplay, Reborn, así que nada, suscribiros y dejad un muy buen like en este vídeo. Ah, mira, esto sale así. Mira, no lo había visto. Vizca, que no sé ni qué hace en el club. Yo creo que no lo tengo, la verdad. Pero bueno. Eso sería todo. Ya dejo el spam y todo. Así que dejad vuestro like, vuestra suscripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.